De hecho, en este caso, no tendría sentido la imitación de un alebrije. Y justo este aspecto lo acerca formalmente a la obra de arte, distanciándolo de los productos de la artesanía. Si nos interesamos, en cambio, de la experiencia del espectador, pasamos del lado de la experiencia de quien ve al alebrije, hablamos de quién hace, y nos guiamos por lo que nos dice el mismo creador de los alebrijes. En el caso de la experiencia del espectador, esta resulta diferente de aquella del autor. La persona que mira por primera vez un alebrije, es decir, sin saber qué es lo que está por percibir, se espera que los actos intuitivos de donación confirmen las expectativas que se van presentando en un continuo temporal de la experiencia perceptiva. Poco esto es lo que dice Husserl en las ya citadas análisis sobre la síntesis pasiva. Nosotros vemos algo que nos parece un animal, vemos un gato y nos esperamos que dándole la vuelta veremos la cola del gato, es decir, estamos siempre interesados a que se confirme nuestra expectativa. En el caso del alebrije tiene esta característica. Percibiéndolo por primera vez, vemos un gallo por un lado, pero luego cambiando la posición brota una serpiente por ahí que ahora ya no es una aquí y luego las patas de un toro rectifican tanto la perspectiva inicial como la actual. Pero a veces también aparecen caras o partes monstruosas y es imposible reconocer en lo que aflora algún animal conocido. Para explicarnos mejor, en los alebrijes se presentan especies del mundo animal, pero sin imponer una realización posible sobre la otra. Finalmente, en su esencia, el alebrije consiste en la exhibición concreta de una variación imaginativa del mundo animal, real y posible. Hablando de una intención que se retiene y una expectativa que guía nuestra mirada, es inevitable reconocer una vez más la centralidad de la temporalidad en la estructura de la experiencia. Sin embargo, más que confirmarse en su plenitud, en el caso particular de la percepción del alebrije, se asoma la posibilidad de que la naturaleza específica del objeto mismo nos guíe hacia una diferente estructura temporal del acto, y este es un hecho que es menester analizar. Aquí no quiero entrar más en el detalle, pero pues, si para Husserl la estructura de la experiencia es finalmente se basa sobre la continuidad de la experiencia y el carácter universal de la naturaleza temporalizada de la conciencia. ¿Qué sucede cuando el objeto que estoy percibiendo rompe, fractura este proceso de continuidad, justo porque su naturaleza es una naturaleza en donde lo retenido y lo esperado no se van confirmando durante la experiencia? En un caso normal, de la vida normal, cotidiana, sucede. Yo me acerco, pienso que es una persona y luego, no sé, es una estatua, y entonces, bueno, se rectifica mi hipótesis inicial porque ya no es persona, es estatua y modifico. En este caso, el problema es que sigue siendo un objeto definido, determinado, porque sabemos que finalmente tiene un nombre hasta cultural, se llama alebrije, y sin embargo la experiencia de lo que yo veo representado es una experiencia temporalmente dentro de la esfera temporal fracturada, y esto es interesante dedicarle un estudio de naturaleza fenomenológica. Si se regresa a la experiencia del autor, regresando al autor, ya hablamos de la experiencia del espectador, como afirma el mismo creador de los alebrijes, en lugar de guiarse por una representación y un sentido explícito, lo que conocemos como Bild-Sujet husserliano, este trabaja sobre el autor, trabaja sobre el material fusionando elementos desconectados entre sí, pero sin un proyecto determinado. Por tanto, es lo que nos dice. No hay un proyecto determinado, no hay un telos, no se sabe cómo terminará el alebrije. Por tanto, lo que percibe el autor cuando crea alas, colas, cuernos, escamas, queda enredado en síntesis perceptivas, porque también
el autor percibe mientras tiene en las manos el objeto y le da vuelta y dice, aquí voy a agregarle una cosa, aquí, a ver, aquí esto parece una cola, no, le voy a pintar. Es decir, nunca se cierran en un único concepto cuando está haciendo este objeto. Nunca se cierra su expectativa. Del lado del espectador, la experiencia parece exhibir una estructura similar. Si bien este se concentra exclusivamente en el acto perceptivo, aunado a la participación sinestésica. También aquí la estructura básica de la conciencia figurativa del alebrije se encuentra en la imposibilidad de confirmación, tanto de lo retenido como de las expectativas intencionales. De esta forma, la mirada se queda estancada, yo decía fracturada, bueno, en el horizonte presentante, el horizonte del presente, pero también en una constante fenomenización, en el horizonte presentante del build object. Es decir, si se acuerdan, como decía Husserl, ese elemento intermedio entre el objeto físico y el sentido. Es un objeto intermedio donde se tiene que estructurar, se va estructurando, pero en este acto intermedio del build object, no tenemos todavía el sentido, que en este caso podría ser el sentido gallo o el sentido, es un gallo, no es un gato, es un monstruo al final. A esta consideración se debe agregar una pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de relacionarse con un contenido perceptivo de este índole? ¿Puede afectar de cierta forma la experiencia, dado que debido a la falta de confirmación, la estructura de la experiencia, que esencialmente se determina en la continuidad temporal de la aprehensión, parece desactivarse, ponerse afuera de juego de una manera que es menester analizar? Finalmente, el espectador se queda en una espera sin confirmación, o tal vez en falta de cumplimiento. Se dispone a imaginar libremente como, por ejemplo, que un tigre quizá estará por aparecer por allá. Es decir, también interviene la imaginación cuando ya vemos que no sabemos qué será lo que está apareciendo. Por ahora no vamos a tratar de contestar a estas preguntas, sino en nuestro primer acercamiento podemos afirmar que en la experiencia perceptiva del alebrije, la conciencia de imagen trasciende la referencia a un build subject determinado y quedándose anclada al build object, al mero esquema perceptivo, se abre a la pura posibilidad propia de los actos de fantasía. Por otra parte, la exposición del concepto ya sentimentado de la cultura contemporánea de Alebrije resuelve finalmente la falta de cumplimiento entre lo percibido y lo pensado. De esta manera, la experiencia perceptiva encuentra su punto de estabilidad en el momento en que el objeto se reconoce como tal. Es un alebrije. En este caso, termina la experiencia perceptiva del alebrije cuando uno reconoce que no puede conocerlo, no puede saber qué es, entonces lo único que puede hacer es insertarlo en el contexto cultural de es un alebrije, de un concepto, de algo que no tiene necesariamente que representar algo en específico. Aquí lo que yo quisiera remarcar es el hecho de que justo la naturaleza fragmentada y la naturaleza entonces en donde no hay una síntesis de continuidad en la experiencia es lo que activa la participación de la fantasía. Cuando yo veo un alebrije, la fantasía se estimula la fantasía para poder fantasear más allá de lo que yo estoy percibiendo. Es decir, que físicamente, justo porque nos quedamos anclados en el esquema perceptivo, el build object, no salimos de él dando vida a una particular objeto, es un gato, no es un perro, no. Esta apertura y este carácter de apertura que Maldini define en una grande expresión, un concepto central, yo creo, para el siglo XX, que es pasible, la pasibilidad, que es un tema, un concepto del cual poco se ha hablado y se debería hablar. Yo creo que de ahí podemos partir con una primera, entonces, acercamiento, decimos así, general, a la idea de alebrije, a la experiencia del alebrije. El siguiente paso, antes de ver cómo podemos leer la experiencia del alebrije desde los elementos de la arquitectónica
La filosofía richiriana se conoce como arquitectónica porque finalmente Richir lo que va estructurando son niveles, una teoría de niveles arquitectónicos de la experiencia. Quisiera yo hacer una breve introducción al concepto de fantasía, pero empecemos con un breve análisis descriptivo. Tengo un alebrije enfrente de mí. Me acerco, le doy vuelta y si es posible lo toco, lo manipulo. Después de ciertas confirmaciones lo clasifico como un objeto artificial. Entiendo que no es un ser vivo, sino la representación de algo. Más bien parece un objeto de arte hecho por otro sujeto psicofísico, que representa un cierto tipo de animal. Me lo indican algunas partes en lo específico, las patas, los cuernos, las alas, las escamas. Sin embargo, no puedo recordar haber visto un animal así en mi vida. El efecto emotivo que acompaña la manifestación es el siguiente. Me atraen sus colores y ciertas formas en la decoración, pero me alejan las garras, los dientes y los cuernos. Lo inscribo finalmente en el conjunto de representaciones artísticas de animales de la fantasía. Pero, ¿qué significa esta palabra, fantasía? La usamos cotidianamente para describir la potencia de generar imágenes en la mente, es decir, un poder ver en la interioridad, cosas, personas, hechos. Pero comúnmente la fantasía se considera una facultad diferente de la imaginación por la naturaleza de sus contenidos, objetos, formas y colores irregulares que reelaboran libremente lo intuido, originariamente lo percibido. Yo ya hice una primera distinción, pero ¿de dónde nace en general la filosofía de la imaginación? Bueno, sabemos que varios autores han hablado de la imaginación. Yo quisiera hacer un pequeño recuento. Por ejemplo, Platón, como nos dice Mauricio Ferraris en el Timeo, afirma, dice Ferraris, que precisamente en dicho diálogo encontramos la primera formulación de un tercer género mediano respecto a las ideas y a las cosas generadas, cuya búsqueda y definición, dice, cito a Ferraris, es de alguna manera el asunto más grande de la filosofía. Ese tercer género, entre las ideas y las cosas generadas, en el Timeo sabemos cómo es el cuento, el diálogo, donde se cuenta el Génesis platónico, cómo se ha formado el mundo. El tercer elemento es justo la imaginación. Cierto o no, el concepto de imaginación tiene sin duda una larga historia en el pensamiento filosófico, que remonta desde los griegos antiguos y atraviesa la tradición occidental. Si bien fue Platón quien introdujo el término fantasía en el horizonte de la filosofía, se debe propiamente a Aristóteles el primer desarrollo de una teoría sobre este concepto, a pesar de las evidentes dificultades especulativas que plagan su propuesta. El Estagirita dedica amplio espacio a esta noción tanto en el tercer libro del De Anima como en los textos breves del Parva Naturalia, acerca de la memoria y de la reminiscencia, acerca del sueño, de la vigilia y acerca de los ensueños. La imaginación, afirma, es una capacidad o potencia del hombre que debemos distinguir por un lado de la sensación y por el otro del entendimiento. Ahí está el tercer género. Sin embargo, consiste en un determinado acto de la facultad perceptiva, es decir, más que depender de lo intelectivo, para Aristóteles lo imaginado, fantasmata, nace y se desarrolla de lo percibido. Para explicar este punto, el autor postula su teoría del sentido común, es decir, el koiné aesthetiqué, es decir, aquel que proporciona la certeza de que la idea, y por extensión la verdad, no solo se sabe platónicamente, sino que también se siente. La percepción de los koina, los sensibles comunes, forma, movimiento, tiempo, interioriza el mundo percibido como un grabado en la tabla de la mente. Y esta es la función fundamental de la imaginación en Aristóteles como puente entre sensibilidad e intelecto. Para los filósofos modernos, más cercanos a nosotros, este aspecto representará el legado más emblemático de la gnoseología aristotélica.
En su texto dedicado a la imaginación, Ferrari sostiene que el momento central de la propuesta aristotélica se encuentra en el de memoria, porque en dicho libro la distinción entre el tiempo de la presencia, de lo sensible, y de la ausencia, de lo imaginado, como recuerdo, nos permite hablar de una distancia entre el perceptum y el fantasmata, una distancia entre lo que yo percibo enfrente de mí y lo que yo recuerdo, imagino, cuando este último, el fantasmata, lleva el sensible común del tiempo más allá del presente, en la dimensión interior de la retención del recuerdo y de la protensión del proyecto imaginario. Esta cuestión se entiende de manera más clara si se toman en cuenta aquellos filósofos modernos que recuperaron la teoría aristotélica. Uno de ellos, Baumgarten, considera que estoy consciente de mi estado pasado y por tanto del estado pasado del mundo. La representación de un estado pasado del mundo y por tanto de mi estado pasado es una imagen, una imaginación, una mirada, una visión, ¿no? Usa fantasma, imaginatio, visum, visio. Entonces formo imágenes o imagino a través del poder del alma, de representar al universo según, dice Baumgarten, la posición de mi cuerpo. Sin embargo, a diferencia de Aristóteles, para el cual, como vimos, la imaginación tenía un lugar determinante pero secundario respecto al intelecto, Wolff y Baumgarten consideraron la imaginación como una facultad central para el conocimiento. Aquí avanzando un poco para ya entrar en el punto central, debemos reconocer que Kant fue quien estudió sobre los libros de Baumgarten, conoce perfectamente la teoría de este filósofo alemán. Lo que me gustaría finalmente, este punto, recordar el lugar que tiene la imaginación en Kant. La imaginación en Kant es una facultad intermedia entre la experiencia sensible y entonces el trabajo que hacen las formas puras de la sensibilidad, del espacio y el tiempo, esta interiorización de lo percibido a través del espacio y el tiempo, la imaginación crea, a través del conocido esquematismo trascendental, crea ese material, esa base para que el intelecto, el entendimiento, trabaje y dé forma a través de las categorías a estos conceptos que son el instrumento y la herramienta que usamos para conocer el mundo. Para Kant, la diferencia entre el juicio determinante, que es justo lo que sucede cuando conocemos el mundo, y el juicio reflexionante, está justo en la manera, el juicio reflexionante, quiero recordar, es aquel que Kant estudia en la crítica de la facultad de juzgar como una otra potencialidad del espíritu humano. Es decir, no solo determinamos lo que está a nuestro alrededor, sino también podemos generar juicios que por su naturaleza finalmente no se dirigen a conocer el mundo, se dirigen más bien a sentir el mundo, a una forma de sentimiento de lo que está, juzgar sobre lo que sentimos. Pero la naturaleza de ese sentir es peculiar. Esto lo encontramos bien definido por Kant por ciertas características bien claras, por el cual el juicio de gusto no es un juicio de placer, de agrado, como sucede cuando comemos algo rico, tomamos algo rico, no es para nada ese tipo de felicidad la que genera, sino tiene que ver con un tipo de juicio, o un tipo, perdón, de experiencia que está dirigida directamente al sujeto de la experiencia. Entonces, comunicable y de forma universal. Aquí es interesante ver cómo justo lo que dice Kant en su texto sobre la facultad de juzgar nos presenta otra idea de imaginación. En la tercera crítica, la imaginación destaca por su carácter productivo. Justo en esta última obra, dicha facultad se encuentra libre de la regla que le impone el entendimiento en el ámbito del conocimiento, desbordando, según la imagen de Kant, en el territorio de las ideas de la razón.
Son estas unos infigurables que, si bien se encuentran afuera del horizonte del fenómeno, tienen el carácter de guía para la imaginación, la cual, tratando de igualar las ideas de la razón, de cierta manera a priori, se pone en movimiento la imaginación y produce así las que Kant llama ideas estéticas. La imaginación, si se pone libre, si se queda libre del entendimiento, si se queda libre de cualquier regla posible, la imaginación se acerca a las ideas de la razón, quiere igualarla, quiere representarla, y la única cosa que puede hacer no puede representarla porque las ideas de la razón son irrepresentables, infigurables, y lo único que puede hacer la imaginación es crear las que Kant define ideas estéticas. Obviamente, ¿quién crea las ideas estéticas? Es el genio. El genio es la facultad de las ideas estéticas, como dice Kant, y justo solo ciertas personas son capaces y pueden crear estas ideas estéticas. Según la definición kantiana, las ideas estéticas, son representaciones que dan ocasión a muchos pensamientos, cito a Kant, sin que ninguno sea determinado, es decir, sin que ningún concepto le pueda ser adecuado, y que por consiguiente ninguna palabra puede perfectamente expresarla ni hacerla comprender. El hecho de estar libre y no depender de un concepto determinado, fin de cita, permite a la imaginación, de manera específica en el trabajo del genio, mediante el trabajo del genio, dar vida a una serie de representaciones salvajes y en exceso, en la tentativa de alcanzar figurativamente un inalcanzable, la idea de la razón, el número. En ese sentido, para Kant, la imaginación se vuelve productiva. Aquí es interesante justo esta idea kantiana por la manera en la cual la imaginación dentro del mundo del arte, y esto estoy diciendo algo sabido, conocido, trasciende lo figurable, trasciende el mundo de la experiencia sensible hasta, y trata de representar un infigurable, algo que no puede ser figurado. La conocida forma puras de la sensibilidad, del espacio y el tiempo, se interiorizan, sabemos, lo que es en el uso normal de la imaginación cuando estamos conociendo. En el caso específico del juicio reflexionante de lo bello y lo sublime, en cambio, dado el estado libre en que se encuentra la imaginación, no esquematiza, no lleva a cabo ese esquematismo trascendental, sino lleva a cabo lo imposible, desbordándose respecto al límite constitutivo que la hace independiente de la intuición y de la regla del entendimiento. La imaginación lleva al sujeto a una experiencia única en sí misma. También en este caso, Kant habla de una exhibición similar a aquella que lleva a cabo en el esquematismo trascendental, pero aquí la define simbólica, ya que sus representaciones no exhiben los conceptos del entendimiento, sino las ideas de la razón, y de esta forma produce, como vimos, las ideas estéticas. En este sentido, no solo podemos hablar de una situación de instabilidad, podemos decir cómo en lo que sucede en la experiencia estética para Kant es un poco lo que nos introduce un poco a lo que he venido diciendo del alebrije. Y será fundamental en la obra de Richir. Sin embargo, bueno, hay un límite en Kant, del cual obviamente valdría la pena hablar. Kant finalmente considera que el genio tiene que necesariamente para generar idea estética producir símbolos. Entonces el elemento simbólico y representativo es finalmente una regresión de Kant al mundo de la mímesis, al mundo de la representación, si bien el símbolo va siempre más allá de lo que se representa, tiene como objetivo algo que trascende lo representado. Sin embargo, la limitación que tiene Kant es que todavía vive dentro de la tradición que es aquella que nos dice, nos habla del valor, del potencial
que tienen los símbolos dentro del contexto del arte. Y en ese sentido, justo lo cito a Kant: la instabilidad es la verdadera razón por la cual la imaginación se puede decir productiva, porque a pesar de que sigue reproduciendo en manchas, escorzos, pedazos de sentido, cito a Kant, las ideas de seres invisibles, el reino de los bienaventurados, el infierno, la eternidad, la creación, o más todavía, dice Kant, tomando las cosas de que la experiencia les da ejemplo, como la muerte, la envidia y todos los vicios, el amor, la gloria, y transportándolos más allá de la experiencia, rivaliza con su razón en la prosecución de un máximum, dice Kant, representa, a los sentidos con una perfección de que la naturaleza no ofrece ejemplo. Termina la cita. Por sí mismo, ningún símbolo, eso es lo que yo entiendo y quiero decir, será un todo de sentido definitivo, sino los fantasmata aumentarán la totalidad infinita, porque en esto consiste una idea de la razón, sin poderla en cambio alcanzar en una representación definitiva. Siguiendo un poco en este discurso, el siguiente paso, aquí un poco lo que les estaba diciendo, las ideas estéticas son representaciones salvajes en exceso para Kant, que tratan llegar a representar lo irrepresentable. Quisiera yo hablar finalmente de qué sucede con la filosofía de Mark Scheer y para terminar esta presentación. En efecto, la idea, Mark Scheer, aquí una breve lista de los libros que él escribe en más de 40 años de producción, sobre todo del 2000 en adelante, yo le decía, en Fenomenología en Esquís, Fantasía, Imaginación, Afectivité, podemos ver cómo este autor introduce una noción de fantasía que finalmente nos sirve para entender cómo lo que sucede en la experiencia del alebrije puede ser comprendido a través de este marco teórico. Para decirlo brevemente, es un autor del cual yo he trabajado, sobre el cual he escrito y hago referencia también a que si les interesa más su obra, obviamente hay todavía varios textos en la red de varias revistas. Lo que me interesa remarcar es que en la filosofía de Mark Scheer, que como dije se conoce como una filosofía, una fenomenología basada en niveles arquitectónicos, la fantasía es el nivel arquitectónico más bajo, el último, él dice arcaico, y en ese nivel arquitectónico más bajo, donde prácticamente todos tenemos este nivel, todos y cada uno, como tenemos también los otros, pero es sobre todo este nivel más bajo, el nivel, según Mark Scheer, en donde se va generando de forma general el sentido. Scheer, para ese tipo de nivel arcaico con nivel más ínfimo de la experiencia, usa muy a menudo el concepto de sentido que haciéndose, un sentido haciéndose, es un nivel en donde todavía yo abro los ojos, miro la realidad, veo cosas, personas, objetos, veo y interpreto acciones, sin embargo ya estamos en niveles superiores. Es importante remarcar que en Scheer el concepto de fantasía debe ser distinguido del concepto de imaginación. Basándose en la obra husserliana, él detecta esta diferencia ya en Husserl entre imaginación y fantasía. Mientras podemos decir que la imaginación tiene que ver con imágenes que son ya creadas, construidas, es decir, cuando yo imagino que estoy caminando en un mundo de fantasía, en este caso puedo tener como referencia toda una serie de objetos que yo estoy construyendo, un árbol, un paisaje, personajes, y entonces en este caso yo podría decir que me estoy todavía moviendo en un ámbito de la imaginación. Mientras Scheer considera que existe un nivel, que es el nivel más arcaico, más básico, que es el nivel en donde
que es el nivel de la fantasía pura. Es un nivel inestable, de pura fenomenización, dice Richir, en donde finalmente lo que sucede, lo que acontece en el ser humano empieza todo y siempre en ese nivel básico. Lo interesante en la obra de Richir, yo aquí no quisiera ir más allá, es en el momento en que lo que dice Richir sobre la imaginación se va proyectando en relación con el tema del alebrije. Podemos decir que la filosofía de la fantasía de Marc Richir, como nivel de fenomenización básica, de fenomenización que recuerda finalmente lo que acabamos de decir de Kant sobre las ideas estéticas, este carácter inestable, ese carácter proteiforme de la imaginación que nos podemos decir, considerar que es un inconsciente que está debajo de cualquier actividad consciente, es la forma más correcta, desde mi punto de vista, de poder interpretar el fenómeno de la alebrije, la experiencia de la alebrije. En la fantasía existe, según Richir, por un lado una temporalidad específica y también, por el otro, una relación peculiar con lo afectivo, lo que en el ámbito alemán se conoce ya desde tiempo como la Stimmung. Y para conocer perfectamente la noción de fantasía hay que justamente tomar en cuenta, entre otros aspectos, pero probablemente son los más relevantes, esos dos aspectos, la afectividad y la temporalidad. En el caso del tiempo, Richir sostiene que finalmente el tiempo de la fantasía es un tiempo que él define de esta forma, un tiempo que es un tiempo de la presencia, pero sin presente asignado. Richir sostiene que la fantasía pura tiene una naturaleza temporal particular, ajena al proceso profundo que fundamenta en Husserl la estructura de todo acto de experiencia. Mientras para Husserl la única temporalidad de la cual podemos hablar es la basada entre presente como presencia de lo que está sucediendo ahora, de lo que estoy experimentando ahora, y luego una retención del pasado y una protensión de lo que me espero, voy a percibir o que la experiencia que voy a tener, Richir no se puede decir que sucede lo mismo cuando tenemos una experiencia dentro del ámbito específico de la fantasía. La fantasía tiene una temporalidad diferente que no puede ser distinguida en estos tres momentos, ¿no? Presente, pasado y futuro. Obviamente, aquí no entro en lo particular de la propuesta husserliana. Sin embargo, lo que es interesante para Richir es que finalmente existen experiencias que tienen que ver con momentos particularmente comunes, podemos decir, como cuando estamos enfrente de una obra de arte, estamos viviendo una experiencia estética, en donde se va activando la fantasía. Cuando estoy en un teatro y veo una obra. Según Richir, no se lleva a cabo lo que Husserl nos dice como si fuera una experiencia normal, perceptiva normal. Si yo veo un personaje que está representando no sé, Rey Lear, perdón, yo no veo el actor, no veo el personaje, veo más allá de eso, veo el Rey Lear que está ahí. ¿Y por qué lo veo? Porque para Richir lo que estoy viviendo es lo que él llama una fantasía perceptiva. O sea, la percepción participa, pero genera una fantasía. Y justamente el tiempo en que yo tengo esa experiencia, el tiempo de la experiencia estética, es un tiempo de este tipo, presencia sin presente asignable, donde la fantasía es libre, está generando entonces toda una serie de experiencias que no son las que tenemos en la vida normal, en la vida cotidiana. Por otra parte, hacemos referencia también a la Stimmung. Yo, bueno, para el tema, espero, de la cuestión, le sigo leyendo la cuestión del tiempo y luego pasamos a la Stimmung.
La experiencia se lleva a cabo en una continuidad, según Husserl, de vivencia entrelazada que de ninguna manera puede llegar a fracturarse en vacíos y momentos extraintencionales. Para Husserl, la experiencia siempre está en los actos intencionales están entrelazados en varios tipos de actos, obviamente, sobrepuestos, pero la continuidad temporal es lo que le da sentido a toda la experiencia, lo que hace todos los actos una única experiencia. ¿Qué sucede? Según la teoría husserliana de la estructura temporal de los actos, hay una continuidad en la experiencia por la cual lo vivido en el presente no se pierde en la nada, sino al mismo tiempo en que se hunde en el pasado, sigue estando presente en la conciencia. Es decir, como retención, que si bien ya no está en la experiencia actual, sigue resonando en ella. Es un poco lo que les decía. A pesar de reconocer la enorme importancia de los análisis husserlianos sobre la conciencia interna del tiempo, Richir sostiene la necesidad de enmarcar la fantasía pura, la que les estaba comentando, en el horizonte de una diferente noción de temporalidad, en la cual no es posible encontrar la misma estructura tripartida propuesta por Husserl. La naturaleza infigurable o irrepresentable propia de la fantasía pura se debe al hecho de que en ella no hay presente y por lo tanto tampoco hay hundimiento retentivo y protensional. La definición richiriana de la temporalidad propia es la que le acabo de escribir, la presencia sin presente asignable. Lo que en cambio sobresale en la teoría richiriana de la temporalidad es la idea de ritmos de temporalización como forma propia en que la fantasía lleva a cabo un tipo específico de esquematismo, llamado por Richir fenomenológico, del cual se hablará más adelante. Por otro lado, está la afectividad, la Stimmung. Esta representa la segunda coordenada central en la que debemos enmarcar la noción richiriana de la fantasía pura. Siguiendo a Heidegger, Richir sostiene que no hay acceso al mundo sin Stimmung, sin afectividad. La afectividad es una tonalidad afectiva, un humor que siempre nos acompaña en nuestra relación con el mundo. Por otra parte, la afectividad se caracteriza también por tener una temporalidad propia. Si bien está siempre en la presencia, nunca se temporaliza efectivamente. Su temporalidad, en cambio, refiere a un pasado y a un futuro que Richir llama trascendentales, que en el lenguaje richiriano corresponden a un tiempo inmemorial, que no está en ningún momento o lugar y que sin embargo funda todo tipo de experiencia real y posible, vibrando en la presencia como afectividad. Un color de atmósfera, nos dice, que se contagia y nos llega a contagiar. Queda claro entonces como para Richir, entre fantasía pura y Stimmung se da un entrelazamiento constante. Eso se debe a que la naturaleza temporal de ambas se relaciona con la estructura arcaica, es decir, aquella de la prototemporalización y también de una protoespacialización de los fenómenos de mundo, dice Richir, en donde la presencia no se ancla al presente y por tanto tampoco a un pasado retenido o a un futuro esperado. Es en estos pasados y futuros trascendentales en donde es posible rastrear, siempre por medio de la que Richir llama epogea hiperbólica, el fenómeno en sí mismo, en su parpadeo, usando un término muy presente en Richir, que de otra manera sería imposible figurar. Cuando usando una expresión richiriana fundamental, este es el fenómeno como nada más que fenómeno. Aquí, más allá de entrar más en los detalles de la filosofía de Richir, este concepto de parpadeo fenomenológico tiene ya desde los años 70, en las primeras obras de Richir importantes, tiene una presencia este concepto. Es decir, Richir busca desde sus inicios seguir el llamado a ir a las cosas mismas, a buscar el fenómeno. Y para mí, Richir el fenómeno antes de que se encuentre representado en un objeto intencional, el fenómeno es antes, es una experiencia, la experiencia del fenómeno es la experiencia de su fenomenización. Por esta razón, cuando yo he leído a Richir y he visto, me he acercado también a varias formas de experiencias estéticas, entre ellas obviamente me he acercado
o he encontrado el fenómeno del alebrije, se me hizo de particular interés el hecho de justo esta experiencia podía ser un ejemplo de esta pura fenomenización que Richier ha ido buscando a través del epoge hiperbólico. Es decir, me ha interesado no solo entender la historia del alebrije y todos los aspectos que les he estado describiendo, interesantes sobre qué interpretación le da el mismo autor, sino también ver cómo era posible, si es posible, entender la experiencia del alebrije a partir de esa noción de fantasía pura, como el verdadero elemento que tan básico y tan, podemos decir, tan arcaico y tan primordial, originario, que tenemos todo. Scheer también hablará de cómo nosotros comunicamos, la famosa intersubjetividad, la relación con el otro se da a nivel de fantasía, según Richier, a nivel de una interioridad que comunica con la interioridad del otro. Hay varias cuestiones que en este caso no podemos desarrollar, pero bastante interesantes sobre cómo este nivel arcaico, nivel más bajo y que todos tenemos de la fantasía para Richier es el lugar en donde los hombres se encuentran, las personas entran en contacto. Aquí lo que yo había tratado también agregar, y quisiera yo agregarlo también en este caso, es la idea de un elemento del esquematismo fenomenológico que en el momento en que nos encontramos frente a un alebrije, podemos, tengo entendido que finalmente el esquematismo fenomenológico en Richier en los últimos años de su vida ha sido planteado en el ámbito de cómo se forma el sentido y de cómo se forma el lenguaje. Obviamente, frente a un alebrije no podemos decir que estamos leyendo o que estamos hablando, no hay un lenguaje apuesto por la idea de que este tipo de objeto refleja lo que finalmente es la primera experiencia del mundo antes de que vayamos constituyéndolo a través de la experiencia y a través de una actividad sintética, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, es decir, la capacidad de llevar a cabo síntesis de identificación de los objetos cuando somos niños, y entonces ahí vamos empezando a entender cómo se conforma la realidad, primero en nuestro entorno cercano y luego ahí vamos conociendo el mundo. Entonces la experiencia del alebrije en ese sentido es una experiencia de ese esquematismo fenomenológico, es decir, la experiencia que probablemente tiene el niño cuando no ha aprendido a hablar y entonces entra en contacto con el mundo y no puede todavía, en ese sentido, encontrar esta síntesis de identidad entre los objetos, porque efectivamente eso se lleva a cabo en el transcurso del tiempo. Nuestra propuesta vierte entonces alrededor de la relación entre fantasía pura y formación del sentido, en aquel momento específico de prototemporalización que Richier llama esquematismo fenomenológico. Con base en esta lectura, si consideramos los productos del arte, nos damos cuenta de que tanto el arte figurativo como el abstracto quedan en el ámbito de la representación. El primero de un mundo ya constituido en conceptos, como la pipa que vimos, y el segundo en general de un mundo anterior a su constitución, ¿no? Cuando vemos los cuadros de Kandinsky, tal vez pensamos antes de que se constituya el mundo, un mundo de fenómenos, de fenomenizaciones. Los alebrijes, en cambio, más que obras de arte, deben considerarse en un complejo ejercicio tanto estético como de epoge, ya que no representan miméticamente, sino presentan, por su carácter pulsante y en desfase, la fenomenización en su puro aparecer. Es decir, son expresiones concretas, concretudes infigurables, de registro más arcaico de la fantasía, que se vuelven objeto de la experiencia perceptiva. Por así decirlo, siguiendo el pensamiento de Richier, los alebrijes habitan un espacio arcaico, presimbólico, aquel del sentido en estado naciente o cephazon. Por la forma en la cual aparecen, dan vida a una experiencia peculiar. Para mayor claridad sobre este punto,
el carácter de presentación del alebrije se debe a que tanto en el acto productivo como en la experiencia perceptiva del alebrije, del espectador, el objeto mismo pone en jaque la continuidad de la estructura temporalizada de la experiencia, así como se encuentra desarrollada en la teoría husserliana de la conciencia interna del tiempo. A este propósito, Richir sostiene que, finalmente, ¿no?, una de las cosas que me distinguen de Husserl es que yo abandono la idea de flujo originario. La concepción husserliana de flujo es todavía una concepción matemática, dice. La experiencia de la Alebrije refleja en su sencillez una parte central de la teoría richiniana de la fantasía. No habrá aquí, como en Kant, esquematismo trascendental, sino fenomenológico, basado en la fenomenización pura. En este proceso, que comúnmente subyace a la formación del sentido, los fenómenos, como nada que fenómeno, o nada más que fenómeno, se ponen en movimiento y mediante la Stimmung, la afectividad, llegan a condensarse en palabras, conceptos e idos. Por su particularidad, por tanto, presentando concretamente el carácter en estado naciente del sentido y dando vida a una experiencia única en sí, el alebrije se coloca en el mundo del arte en un lugar privilegiado, ya no solo como un producto cultural, sino como un complejo ejemplo de productividad al límite de la experiencia consciente que se remonta a un pasado trascendental, en una realidad afuera, o más bien debajo de todo registro arquitectónico. Muchas gracias, sería todo lo que quería compartirles. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Vamos a darnos unos minutos por si alguien quiere comentar algo o le quieren hacer alguna pregunta. Gracias. En efecto, bueno, yo entiendo, también hay una cuestión de mezclar filosofía con cuestiones de estética y con una interpretación de un autor que tiene su nivel de complejidad y no quería yo llegar a ser más complejo, pero se puede también agregar. He estado trabajando igual, hay bastante información en la red sobre la obra de Mark Ishir. Pues muchas gracias. Pues de parte del Centro de Investigación en Artes y Humanidades, de la Jefatura de Investigación y Posgrado, Interpretaciones de la Cultura, la Educación y las Artes, de la Facultad de Artes, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de Fundación UNAM Capítulo Querétaro, le agradecemos esta tan interesante conferencia. Agradecimientos especiales al maestro José de Jesús Fernández y pues nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.